Dios les bendiga a todos nuevamente. Para comenzar, le voy a pedir a mi esposa que pase por aquí y nos dirija en lo que quisiera que participemos todos, es que abran sus Biblias. Abran sus Biblias en el libro de Jonás. Abran sus Biblias en el libro de Jonás. Vamos a leer juntos el libro de Jonás. No se asusten, son 2 páginas solamente. Escogí a mi esposa porque habla claro, habla... no se van a aburrir. Es la palabra de Dios de todos modos, ¿no? Diana. ¿Estamos todos listos? Libro de Jonás, capítulo 1, desobediencia de Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no perezcamos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron, porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2, oración de Jonás. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, y el gran abismo me envolvió. Las algas me enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, lo pagaré. La salvación es del Señor. Amén. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Capítulo 3, predicación de Jonás en Nínive.
La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna, no dejen que pasten o beben agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios con su fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva y se arrepiente y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Capítulo 4. Queja de Jonás y respuesta de Dios. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Gracias, Diana. Hoy Día de los Padres le doy gracias a Dios por mi esposa. Padres, denle gracias a Dios por su mujer, ayuda idónea, sin la cual no podrían ser padres ni enfrentar la labor de la paternidad que Dios nos ha dado. Bien, amados, llegó el verano. ¿Cuánto le gusta el verano? Llegó el verano, llegó el tiempo de vacacionar para muchos, los que tienen la bendición de poder tomar días libres en el trabajo, irse de vacaciones. ¿A cuánto le gusta la playa? Wow, veo un par de manos abajo, pero voy a pensar que es que son tímidos. Pero quizás no le gusta la playa. No, ok, eso lo respeto. A otras personas les gusta más la montaña que la playa. Pastor Héctor. Hey, nothing wrong with that, right? A mi esposa y a mí nos encanta la playa y quieren oír un chisme de familia. Yo de vez en cuando le traigo un chisme de familia. Yo espero que no lo haya dicho ya. Si no, lo recalentamos. Ponemos 5 segundos en microondas y suena igualito. Así es. Cuando yo conocí a Diana, pues antes de casarnos hablábamos de muchas cosas. Y una de las cosas que yo le prometí fue que cuando nos casáramos, le iba a llevar todos los weekends a la playa.
Aleluya. Todavía estoy tratando de cumplir esa promesa. La verdad que la belleza del océano, para aquellos que les gusta, y con el respeto a los que no le atrae o tengan cualquier otra preferencia, la belleza del océano es espectacular y es variada. Es variada. Desde contemplarlo, ¿dónde está Cassandra? No te vayas. Tomarnos una tacita de café, contemplar el océano en el balcón de una casa vacacional. That's right. Eso es precioso. Contemplar el océano, ya sé que no estés a la orilla, pero puedes estar en una colina y observar el océano. Es precioso, es precioso. O descansar a la orilla del mar sobre su delicada arena, siendo refrescado por la brisa, escuchando el sonido sin igual que hace la brisa en las palmeras y al mover las olas. No se me duerman, ¿ok? Pero qué rico es, ¿verdad? Es relajante. Otros disfrutan no solamente de la orilla ni de observarlo, sino de ir a conquistar la distancia del océano, hasta el punto donde tú no ves tierra. Y es hermoso también, al que le gusta eso, ¿verdad? Y otra área aún más allá es la profundidad del océano. Es un mundo completamente distinto. A otros les gusta ir diving, ¿verdad? Ya sea que sea en la orilla o en la superficie, al que le guste el jet ski, el kayak, nadar, los botes, es precioso. Y la verdad que las profundidades del océano son tantas que los científicos, los biólogos marinos dicen que no hemos estudiado todavía las máximas profundidades del océano en toda su capacidad. Hoy, hermanos, comenzamos una nueva serie de verano que hemos titulado El Evangelio según Jonás. Y está basado en un breve relato que encontramos en la Biblia en el libro de Jonás. Es el libro de Jonás, lo acabamos de leer. ¿Breve o no? Sí, es breve, es breve. Este libro nos relata una historia muy conocida no solamente entre cristianos. Personas que no son creyentes conocen algo de la historia de Jonás. Muchas personas han oído algo así como a Jonás se lo tragó una ballena por 3 días por haber desobedecido a Dios. Al menos esto conoce la gente, ¿no? Es una historia que muchos han escuchado, especialmente en la niñez, ¿sí o no? ¿Cuántos dibujaron la ballena, el pececito y lo colorearon y le echaron escarcha y dejaron el cuarto lleno de escarcha por todos lados para que vinieran después a limpiarlo con el vacuum, ¿no? Se presta para enseñar esta historia valores morales como la obediencia a Dios y que de Dios nadie se puede esconder, ¿sí o no? Y esto es bueno y es importante también en nuestras vidas, pero no lo es todo. No lo es todo. No es lo más importante. Lo más importante, lo más interesante, lo más útil en mi diario vivir y la eternidad es la relación en común que tiene el libro de Jonás con los otros 65 libros que tiene la Biblia, ya que son 66 libros. Y es el tema central de la Biblia, el Evangelio de Cristo. Muchos temas y aplicaciones prácticas para nuestras vidas son subtemas, pero nunca deben de opacar o restar importancia al Evangelio de Cristo. Sin el Evangelio, si quitásemos el Evangelio, este libro simplemente sería el compendio de otra religión, moralmente hermosa, pero inútil de salvar al hombre. Aleluya. Por eso es la importancia de estudiar la palabra a profundidad.
a profundidad, descubrir profundidades que no hemos visto y volver a descubrir más profundidades y volver a esa fuente inagotable de sabiduría que nos ha dado el Señor para que crezcamos y maduremos, para que confiemos cada vez más en Él. La historia que nos cuenta Jonás comienza en tierra. Luego se mueve al océano y está mucha parte en el océano. Y creo que la parte del océano es la que más nos llama la atención y de la que más nos acordamos. Es muy interesante. Se mueve al océano y luego finaliza en tierra la historia. Pero todo el relato es más profundo que el océano en sabiduría. Créalo, hermano. Créalo. La sabiduría, cuando hablamos de sabiduría, puede ser que suene como un tema difícil e intimidante. Wow, yo no voy a entender eso. Yo no sé qué dice ahí. Yo no sé de qué están hablando. Puede ser intimidante y difícil, y yo lo entiendo. Pero como creyente, tú y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y si Dios dispuso esto para darnos sabiduría, crea que también puso el Espíritu Santo de nosotros para entenderla. ¿Ok? El no creyente no va a entender este libro, solamente va a leer la historia de la ballena y se la va a cuestionar. Una ballena... Usted me oye, estoy hablando de una ballena y la Biblia no dice que es ballena, ¿verdad? Pero le estoy diciendo exactamente lo que quiero proyectar y lo hago inconscientemente. Un gran pez. Santiago 1:5, recuerda que estudiamos a Santiago, ¿verdad? Santiago 1:5 dice, y si alguno de ustedes, créalo hermano, créalo, y si alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿a quién le falta sabiduría? Yo levanto las dos manos. Que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. ¿Quién escribió este libro? Fue escrito por el profeta Jonás, quien vivió alrededor del año 760 a.C., aproximadamente 760 años antes de que Cristo viniese y diese su vida en la cruz. Ya se está hablando de las profecías de nuestro Salvador. ¿Dónde se desarrolla esta historia? En Israel, en el mar Mediterráneo y en Nínive. Nínive es una región en el Medio Oriente que actualmente es una zona de Irak. ¿Ok? Comenzando el libro, Dios le da un mensaje a Jonás para los ninivitas, como acabamos de leer. Obviamente no espero que recuerden toda la historia, la acabamos de leer simplemente. Pero es mi propósito que despertar el interés, no solamente en la continuidad de la historia, sino nuevamente según progresemos en la profundidad de cada sección, ver qué enseña Dios a nuestras vidas sobre el hombre, sobre Dios y sobre el Evangelio. Ahí está el mapa, gracias. Ok, subimos 3 puntos, ¿verdad? El punto del centro, el A, si lo pueden leer a su distancia, es de donde Jonás comienza, donde recibe el llamamiento para que vaya a B, a Nínive, a llevar el mensaje. Pero Jonás desobedece y decide ir a lo más lejos posible. Lo que conocemos como España hoy en día, ¿verdad? Comenzando el libro, Dios le da un mensaje a Jonás para los ninivitas. Jonás era profeta de Dios. Si era profeta, su labor era ¿qué? Hablar en nombre de Dios. Tan simple como que eso es la definición de profeta. Carpintero
brega con madera, el profeta habla en nombre de Dios. Jonás desobedece y escapa en sentido contrario. Si me pregunto, pregúntese usted, ¿por qué un profeta que habla en nombre de Dios desobedece a Dios? ¿Cuál es el contexto histórico, político y social en la mente de Jonás que decide desobedecer al Dios Todopoderoso? Estoy seguro que Jonás sabía que Dios es todopoderoso, no que se le haya olvidado. Jonás que decide desobedecer al Dios Todopoderoso. ¿Qué nos cuenta la Biblia de quiénes eran los ninivitas? No lo vemos exactamente en el libro de Jonás, pero vamos a ver contexto en otros libros que habla de los ninivitas. ¿Hubieses hecho tú lo mismo? Antes de que juzguemos a Jonás, pues tenemos que ponernos nosotros en la misma posición. ¿Hubiera hecho yo lo mismo que hizo Jonás? Para entender el tema del evangelio en la Biblia es necesario prestar atención a su mensaje de quién es el hombre, la verdad de quiénes somos tú y yo, para poder entender lo que es el evangelio. Ahora bien, ¿podría Jonás cambiar el plan de Dios? ¿Lo cambió? ¿Lo hubiese podido cambiar? ¿Sería la libre voluntad de Jonás parte del plan de Dios? ¿Sería la voluntad de Dios que Jonás tomara esa decisión? Oiga, es mi propósito que prestemos atención a esta historia y a la serie de mensajes que traigamos en los próximos 6 prédicas sobre este libro. Jonás se monta en un barco en dirección a Tarsis, tan lejos como pudo, ¿verdad? Es como ser enviado de Orlando a Key West. ¿Cuántos saben dónde es Key West? La punta sur de la Florida. Ser enviado a Key West y yo decir, no, déjame irme a Titusville, al puerto de Cabo Cañaveral, y voy a coger un barco hacia Inglaterra. No piensen en cruceros ahora, que yo sé que estaba hablando de vacaciones y Port Canaveral, los cruceros. Tampoco Jonás iba a un crucero. Pero esa es la proporción, más o menos, ¿no? En el viaje Dios levanta una gran tempestad, nos dice el relato. La tripulación y el capitán trabajan incansablemente para salvar sus vidas en medio de la tormenta. Inclusive se muestran más religiosos que Jonás, profeta de Dios, que decidió acostarse a dormir en medio de la crisis. Se fue a la parte baja del barco a dormir. Pronto se dan cuenta que el problema es Jonás, si recuerdan algo de lo que acabamos de leer, ¿no? Lo despiertan, lo confrontan y Jonás ofrece que lo tiren al agua. Jonás 1:17 nos dice, y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sería esto un intento de suicidio? ¿Será que Jonás murió en el agua o en el vientre del gran pez? Nuestras consecuencias de nuestros actos, también la gracia divina, son reveladas en estos versos que vamos a ir examinando a profundidad. También figuras proféticas de la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Salvador, son expuestas en esta historia. Jonás, desde el vientre del pez, elevó oración a Dios. Diana le dio lectura a esa oración, capítulo 3. Jonás muestra en su oración que estaba seguro de la gran misericordia de Dios, de su soberanía y de sus juicios.
habla del arrepentimiento y de la conversión, de la salvación y la vida. Todo esto nos enseña sobre el hombre, sobre Dios y el Evangelio, lo que nos une. Dios, dice el final de la oración, perdón, es el capítulo 2, dice el final de la oración, los versos 9 y 10, pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, dice Jonás en su oración. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Entonces, el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces Jonás obedeció y entró a Nínive. Caminó hacia Nínive y dice la palabra que predicó entonces el mensaje. Llevó el mensaje. ¿Qué sucedió en Nínive? Los ninivitas creyeron. Creyeron a Dios y ¿qué? Se convirtieron. Eso está claramente expuesto. Se convirtieron, se arrepintieron. Desde el rey hasta el menor, y no fueron destruidos por Dios. Hasta los animales fueron puestos en ayuno. Creer a Dios, amados, creer a Dios, arrepentirse y convertirse nos permite ser salvos del juicio de Dios. Esto es parte del Evangelio siendo profetizado antes de que viniese Cristo al mundo y que hoy conocemos. Al final del libro se nos revela como si fuera como un espejo, hermanos. Una actitud muy común en el corazón del hombre. ¿Por qué digo como un espejo? Porque cuando la leemos podemos vernos nosotros mismos. Se nos revela como en un espejo una actitud muy común en el corazón del hombre. Hablo de nosotros los creyentes. Si alguien piensa que los creyentes son personas perfectas, no somos justificados, hermanos. Somos justificados. Jonás se enojó por el arrepentimiento y salvación de los ninivitas. Yo no sé usted, pero yo he sentido algo parecido. Interesante, ¿no? Y esto muestra cierto orgullo y egoísmo espiritual cuando hacemos acepción de personas, sea cual sea el motivo, sea cual sea la persona o lo que haya hecho o lo que represente para mí. Habla mucho esto de Dios, ¿no? Y de su misericordia y amor. Pero habla mucho también de ti y de mí. Y por ende de lo que es el Evangelio. La gran labor que hizo Jesús en la cruz para salvarnos. Todos somos igualmente pecadores ante Dios, hermanos. Su salvación vino al mundo no para buenos, sino para pecadores. Finalmente podemos concluir como resumen y punto principal de este libro, el verso que se encuentra justo en el medio del libro, de la carta, del libro, del relato. Y es el verso, en capítulo 2, verso 9, la última frase que dice, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y si tú recuerdas esa frase, durante todo el recorrido del libro vas a descubrir profundidades que van a nutrir tu fe, tu seguridad en Dios, en la salvación que prometió, que comenzó, que está haciendo y que está pronta por culminar cuando Él venga en su segunda venida.
Aleluya. Y comenzaremos en ese momento una nueva vida en otra dimensión. Cuando digo otra dimensión es mucho mejor que lo que estamos viendo ahora. No que esté hablando de dimensiones y cosas metafísicas, ¿ok? Yo te prometo, hermano, te prometo que este libro será de provecho para tu vida. Será de provecho para tu vida. Te prometo que vas a disfrutar de un manjar. No importa si lo has leído ya, si lo escuchaste ahora y le hiciste un check mark, ya no tengo que leerlo. O si lo has leído muchas veces, o si ya lo has estudiado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente profunda de sabiduría y la necesitamos. Usted no porque comió la semana pasada va a dejar de comer esta semana. No sé que esté haciendo una dieta. Bueno, no quiero salirme del tema, pero la palabra de Dios la necesitamos diariamente. Diariamente. No importa si lo has leído, si lo has leído muchas veces, vas a tener provecho. Lo vas a disfrutar más que un manjar, más que un sabroso steak a la parrilla. ¿Y qué hora es? Más sabroso que un pescado frito con tostones. Esto se los traigo con todo el propósito. Mejor que un ceviche, que unas arepas gourmet, que una vianda con bacalao. Espero que te esté abriendo el apetito hoy, Día de los Padres. No sé cuánto les espero un buen almuerzo cuando salgan de aquí. Porque ya empiece, ya mis glándulas salivares están funcionando. Espero que te esté abriendo el apetito, pero más aún mi deseo es que voluntariamente, hermanos, todos seamos nutridos por la palabra de Dios. Que sintamos hambre y sed de ser alimentados por la palabra de Dios. Que cuando vengamos a este libro no veamos, oh sí, la historia de Jonás. No sé ni por qué vamos a predicar de Jonás, porque pues de la ballena, y vuelvo con la ballena, ¿no? Y la desobediencia, ya yo sé eso. Hay tanto en este libro. Deseo despertar en ti el interés de conocer más a Dios, a Jesucristo, al Evangelio, y así servirle cada vez más y más. ¿Cómo respondemos a esto? Hermanos, humildemente, pidamos a Dios entendimiento, pidámosle nuestra admiración, pidámosle nuestra obediencia a su palabra. Salmo 119, 17 y 18 dice así: favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Padre, Dios y Salvador, Rey de Reyes, sobre todo, Padre, que suples todo lo que necesitamos, que nos amas con un gran amor. Estamos frente a tu palabra, oh Dios. Tu palabra muestra de tu favor con nosotros, hacia nosotros, que nos nutres espiritualmente. Perdonaste nuestros pecados y nos has libertado del pecado para crecer, para nacer y crecer en una nueva vida que te agrada. Tenemos esa libertad gracias al sacrificio de Cristo. Mientras vivimos en este cuerpo, luchamos con 3 enemigos: el mundo, Satanás y la carne, pero nos has dado el Espíritu Santo para guiarnos.
como Paracleto, para que estés junto a nosotros, dirigiendo nuestras pisadas, tú mismo con nosotros, aleluya. Lo hiciste posible a través de Jesucristo. Qué maravilloso, Dios. Qué maravilloso que podemos experimentar tu presencia en medio también de las tentaciones propias de nuestra concupiscencia. Te rogamos, oh Dios, que según venimos a tu palabra para escuchar tu voz, que tengamos provecho de ella, que apreciemos tu grandeza en ella, que entendamos sabiduría, que la atesoremos, que la llevemos al corazón para que nuestra voluntad sea transformada y que yo quiera entonces hacer el bien. Otro milagro tan grande, que nuestros corazones sean transformados a quererte servir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.